Una mañana del 31 de agosto de 1985, en el 3700 de la calle East Harbor, ubicado en Boyle Heights, en el este de Los Ángeles, California, iniciaba la persecución por parte de los habitantes de la zona hacia un sujeto de ascendencia latina. A través de las calles y callejones del concurrido lugar, le seguían el paso. Minutos antes, este sujeto había decidido detenerse en una tienda de conveniencia a comprar un periódico. Una decisión que lamentaría más tarde. En la portada estaba su foto, la cual había sido publicada ese mismo día por la policía en La Opinión, un periódico en español, y en Los Angeles Times, bajo títulos como "Identificado el invasor nocturno. Se trata de Richard Ramírez, cuyo arresto se ha ordenado". Al darse cuenta de que todos lo miraban, el pánico lo invadió. Lo que comenzó como la simple compra de un periódico terminaría desatando una cacería callejera. En cuestión de minutos, todo un vecindario se convertiría en su juez, su perseguidor y casi en su verdugo. Yo soy Elma. Sean bienvenidos. Todas las historias tienen un inicio. He aquí el inicio de la historia de Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker o el acosador nocturno. Infancia y hogar. The Night Stalker o Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Fue hijo de Julián Ramírez y Mercedes Ramírez, de origen mexicano. Como curiosidad, su nacimiento, en un 29 de febrero, un año bisiesto, es un detalle que muchos documentales suelen resaltar, pues desde el inicio parece darle un aire extraño a su historia. Criado en una familia numerosa, pobre y muy católica, era el menor de 5 hijos. Su padre, Julián Tapia Ramírez, nació en Camargo, México. Era un ex policía de Juárez, lugar en donde también se había casado con Mercedes Ramírez, la madre de Richard, en 1948. A la edad de 19 años. Al emigrar a los Estados Unidos, Julián se dedicó a trabajar como ferroviario en la compañía Santa Fe Railroad. Fue descrito como un hombre de temperamento explosivo, muy autoritario y violento, que golpeaba con frecuencia a su propia esposa, a Mercedes Ramírez, y a sus 5 hijos. Los abusos eran físicos y psicológicos, y generaban un ambiente tóxico y de miedo constante en el hogar. Se dice que Richard, siendo el más pequeño y vulnerable, fue el que más sufrió estos abusos. El maltrato lo llevó a pasar largas horas fuera de casa, refugiándose en parques y cementerios, intentando huir del caos familiar. Este ambiente hostil marcaría profundamente su carácter, y más tarde sería uno de los componentes principales de su aislamiento, resentimiento social y psicopatía, o su lado más oscuro, el cual con los años saldría a la luz. Años después, su padre, Julián Ramírez, con cinismo declararía ante los medios: "Creo que la que él estuvo fumando lo puso fuera de control". Por otro lado, su madre, Mercedes Ramírez, cuyo apellido de soltera fue Muñoz, nació en Colorado, Estados Unidos. Trabajaba como obrera en una fábrica de botas. Se le catalogó como una madre que fue cariñosa pero pasiva. Era paciente y mostraba cariño, pero no tenía la fuerza ni la autoridad para detener los abusos del padre, es decir, Julián Ramírez. Se dice que Richard buscaba en ella cierta protección, pero la madre se veía constantemente sobrepasada por la pobreza, el trabajo y la violencia doméstica. Algunas fuentes describen cierta ambivalencia por parte de Mercedes,
ya que tendía a minimizar los problemas de Richard, especialmente cuando ya era un adolescente. Por ejemplo, solía justificar la conducta de Richard, conducta que era extraña, o las malas amistades que Richard frecuentaba. Se menciona de igual forma una posible negligencia involuntaria, debido a la falta de herramientas y recursos emocionales que tuvo Richard. Esto lo dejó expuesto a influencias externas muy negativas, como la de su primo Miguel, un veterano de Vietnam. Haciendo algunos perfiles cortos pero detallados con la información sobre la familia de Ramírez, es momento de hablar de los hermanos. Richard era el menor de los 5. Todos crecieron bajo el mismo ambiente de violencia doméstica y pobreza. Algunos ya tenían problemas de conducta o roces con la ley, lo cual marcó parte del entorno del pequeño Richard. Hasta donde hay registro tendríamos la siguiente información sobre ellos. Rubén Ramírez, hermano mayor, tuvo problemas con drogas y alcohol. Joseph Ramírez, señalado por violencia dentro del hogar o violencia doméstica. Robert y Daniel. Hay menos información pública sobre ellos dos, pero se sabe que también tuvieron vidas marcadas por dificultades económicas y violencia intrafamiliar. Y por último tendríamos a Richard, el más joven. Él fue la esponja que absorbió todo lo negativo y, en cierto sentido, el más vulnerable a la influencia de su primo Miguel. Más adelante hablaremos de quién fue este particular sujeto. Los problemas de los hermanos Ramírez sirvieron de antesala a lo que vendría con Richard, es decir, que ya había un historial familiar de conductas desviadas, pero él fue quien lo llevó al extremo. A manera de dato curioso, se dice que todos los niños en El Paso sufrieron de conductas similares desde su nacimiento, debido a remanentes radioactivos, ya que según algunas fuentes se probaban armas nucleares en el área. En ese entorno, Richard no solo heredó los mismos demonios que sus hermanos, sino que terminó multiplicándolos. El hogar de los Ramírez era profundamente católico. Los padres, Julián y Mercedes, eran personas con valores tradicionales y religiosos muy arraigados. La familia asistía con frecuencia a la misa en El Paso, Texas, y los hijos, incluido Richard, participaron en clases de catecismo. Desde niño estuvo expuesto a imágenes religiosas muy fuertes, como crucifijos, santos, vírgenes, rezos diarios, entre otros. Lo curioso de este asunto sería que Richard absorbió estas imágenes de la manera contraria, ya que de niño era sensible a las representaciones del cielo, infierno y el castigo eterno. En otras palabras, creció entre crucifijos y sermones, pero también entre golpes y gritos. La religión no fue su refugio, sino otra cadena, y esas cadenas un día decidió romperlas a través del... De adolescente comenzó a distorsionar esos símbolos, mezclándolos con violencia, drogas y lo que aprendía de su primo Miguel. Años más tarde se declaró abiertamente, usaba pentagramas, invertía cruces y mostraba desprecio por el catolicismo que lo había rodeado. Es decir, de crecer en un hogar estrictamente católico, pasó a proclamarse sirviente de Satán. Cosa curiosa, aunque no anormal, ya que se han documentado múltiples casos donde el fanatismo religioso dentro de una familia termina generando el efecto contrario. No respeto ni devoción, sino rechazo y rebeldía hacia la fe impuesta. En Richard no fue distinto. Criminólogos señalan que su transición hacia el no fue por casualidad, sino un acto de rebelión contra la figura de su padre, el cual, recordemos, era autoritario, católico y violento, sin dejar de lado la rigidez de su entorno familiar. En Richard, la fe no sembró devoción, sino oscuridad. Ya para finalizar con la infancia de nuestro infame protagonista,
Cuando era apenas un infante de 2 años de edad, un armario le cayó encima y lo golpeó en la cabeza. Esto lo dejó inconsciente en el acto. Años después, para ser específicos a los 5 años, la misma historia se volvería a repetir. Se golpearía nuevamente la cabeza con un columpio. También quedó inconsciente. En ambos casos sufrió convulsiones posteriores y durante la niñez y adolescencia siguió teniendo episodios de epilepsia temporal. Es importante mencionar y aclarar esto, ya que se relaciona con la teoría de traumatismos craneoencefálicos como factor de riesgo en criminales violentos. Muchos psiquiatras forenses y criminólogos han señalado que estos golpes tempranos pudieron afectar áreas relacionadas con el lóbulo frontal, el que se encarga de controlar los impulsos y la toma de decisiones, el lóbulo temporal, el que se encarga de controlar la memoria, emociones y religiosidad. Si bien esto no justifica sus crímenes, sí ayuda a entender cómo, junto al ambiente familiar y la influencia de Miguel, su primo, su desarrollo psicológico fue completamente distorsionado. La peor influencia familiar. Miguel Ramírez, o como algunos lo conocían, Mike, fue el primo mayor de Richard por parte de su padre. Fue un veterano de la guerra de Vietnam. Se le catalogó como un sujeto violento, inestable, con bastantes trastornos derivados de su experiencia en combate, el cual fue de influencia fundamental en la vida del joven Richard, ya que se convirtió en su figura paterna. En contraste con Julián, su verdadero padre, debido a que le dedicaba tiempo y lo iniciaba en su mundo. Miguel le solía mostrar fotos bastante de mujeres vietnamitas que él había durante su estancia en la guerra a Richard. En una de esas fotos, Miguel sostenía la vietnamita. Le narraba con lujo de detalle esas experiencias, casi como algo de lo que se sentía aparentemente orgulloso. Richard fue el pupilo de Miguel, ya que este le enseñó técnicas de vigilancia, sigilo y hasta cómo usar armas de fuego. Y Richard absorbía todo con fascinación. Hubo un momento crucial en la relación de ambos, y este fue el 4 de mayo de 1975, según registros periodísticos y biográficos. Cuando Richard tan solo tenía 13 años, presenció una situación que lo marcaría de por vida, y fue ver de primera mano cómo su primo Mike, a su propia esposa Jessie, de un... El disparo ocurrió tras una discusión doméstica. Según algunas fuentes, Jessie no estaba de acuerdo, entre muchas cosas, a que Mike le enseñara fotos tan gráficas a Richard debido a su edad. Luego de este suceso, Richard quedó impactado y traumatizado, pero al mismo tiempo atraído por la vida. Algunas versiones señalan que incluso la sangre de Jessie alcanzó a Richard, lo que habría intensificado el trauma. Cabe recalcar que esto solo es un rumor de internet. Se puede decir que ese fue el momento clave en el que Richard desarrolló una peligrosa asociación entre la vida extrema y poder. Por el otro lado, el arresto de Miguel fue inmediato. La policía lo detuvo casi en el acto, y Richard, de solo 13 años, fue testigo directo. Mike no fue condenado a prisión, debido a que su defensa alegó trastorno mental postraumático por la guerra de Vietnam, y como resultado fue declarado incompetente mentalmente para un juicio normal. Lo enviaron a una institución psiquiátrica para veteranos de guerra y nunca tocó la prisión. Las fuentes no se pusieron de acuerdo, ya que indican un tiempo variable. Se dice que estuvo internado entre 4 a 8 años. Y paradójicamente, en vez de cortar la relación con su primo, Richard se aferró más a él, idealizándolo como un modelo de poder masculino, validando aún más en su mente la como una forma de dominio y respeto. Adolescencia, primeros vestigios de oscuridad.
Tras el asesinato de Jesse y la influencia de Mike, Richard empieza a consumir psicoactivas, como el alcohol, entre otras. Deja la escuela y empieza a pasar más tiempo en cementerios y con pandillas. Luego de haber tergiversado sus enseñanzas católicas, comienza a alejarse por completo de ellas y a obsesionarse con el ocultismo y la... Gracias al consumo de... y la combinación de las imágenes vistas con Miguel. Realizaría sus primeros robos y así mantendría sus adicciones en adelante. De esta manera empezaría a resaltar su lado más oscuro y en esencia iniciaría el nacimiento del que más tarde sería llamado por la prensa The Night Stalker. Se considera como su primer crimen de violencia, uno realizado mientras trabajaba en un hotel. Richard trabajó en el Holiday Inn, hotel del Paso, Texas, hacia finales de los 70s, cuando tenía unos 17 años. Su puesto era bastante básico, hacía labores de conserje y trabajador de mantenimiento. Algunos documentos oficiales lo describían como janitor o ayudante de limpieza. Lo relevante de su trabajo no fue su puesto en sí, sino lo que pasó allí. Richard, gracias a su puesto, tenía copia de llave de todo el edificio y de este modo solía ingresar a las habitaciones de los huéspedes a robar sus pertenencias para mantener así sus adicciones. Continuó así por un tiempo hasta que un día sus impulsos le ganaron y creyó que era buena idea ingresar a la habitación de una huésped con intenciones de... Gracias al destino, la historia ese día se escribiría de una manera muy diferente. Richard no se saldría con la suya, ya que el esposo de la mujer llegó a tiempo y lo golpeó antes de que pudiera iniciar su ataque. Richard fue arrestado, pero el caso nunca llegó a condena, porque la pareja no quiso declarar en su contra, según algunas fuentes, debido a que la pareja solo se encontraba de paso y declarar en contra de Richard implicaría alargar su estancia en el lugar, por lo que la pareja prefirió evitarlo. Este episodio más tarde sería conocido como el ensayo de sus crímenes posteriores, mezclando robo, invasión de morada y agresión. Ese día, el azar lo detuvo, pero pronto el azar dejaría de estar del lado de sus víctimas. Adulto criminal. Aunque el ataque en el Hotel Holiday Inn no prosperó, Richard ya había probado el sabor del poder, la invasión y el terror. A su vez ya había sido encerrado en un centro de detención de menores. Lo que comenzó como un ensayo se convertiría en un ciclo de violencia imparable cuando en 1982 había recibido una sentencia de prueba por posesión de drogas. Tiempo después, a sus 22 años, Richard decidiría dejar El Paso, Texas, para mudarse a California. Aquí empieza a vivir de forma nómada entre varias ciudades en el estado, durmiendo en hoteles baratos, coches o directamente en la calle, sosteniéndose con pequeños robos y venta de drogas. Luego de un tiempo decide mudarse nuevamente, pero esta vez al lugar donde cometería su primer asesinato documentado. Caso Vincow, 1984. Primera víctima documentada. El jueves 28 de junio de 1984 se registró un crimen atroz cometido en un apartamento en Glassell Park, Los Ángeles. Existen reportes contradictorios sobre la dirección exacta de este crimen. Se dice que fue en West Avoca, pero también se dice que fue en el bloque 700 de la avenida East San Gabriel. Sea como sea, se trataba de una persona de la tercera edad, una anciana de 79 años para ser más específicos. Se llamaba Jenny Vincow. Ramírez había estado consumiendo esa noche y estaba en busca de dinero u objetos de valor para mantener su...
Según los informes y reconstrucciones del caso, era de madrugada, entre la 1 y las 3 de la mañana, cuando Richard cortó o removió el vidrio de una ventana del apartamento en el primer piso, ingresando de manera silenciosa. Este método de aprovecharse de las puertas o ventanas sin seguro sería el más utilizado por el asesino en sus futuros crímenes. Jenny, de 79 años, se encontraría plácidamente durmiendo en su cama, con la comodidad y seguridad que solo nos brinda el hogar, pero esa tranquilidad se vería perturbada por un acechador en las sombras. Richard, quizás controlado por sus impulsos y seguro de sus capacidades, se abalanzó contra Jenny. Se calcula que recibió al menos, aunque algunas fuentes elevan la cifra. Luego, no conforme con eso, Richard procedió de manera tan hasta casi. Esto nos deja claro que se trató de un ataque de furia desmedida. Según los reportes oficiales de la autopsia, la herida fue la más significativa y la que terminó por quitarle la vida a Jenny. Este triste y macabro crimen sería descubierto horas más tarde por alguien muy cercano a Jenny Winkau. Para entrar en situación, entre las 7 y las 9 de la mañana del 28 de junio de 1984, Jack Winkau, hijo de Jenny Winkau, había estado intentando comunicarse con su madre múltiples veces. Al no obtener respuesta por parte de ella, Jack decide dirigirse a su apartamento en Glassell Park, descubriendo tristemente allí el cuerpo de su madre. Jack salió desesperadamente del apartamento y llamó a la policía. Al llegar, los agentes catalogaron la escena como una de las más violentas que habían visto en años, sobre todo por la innecesaria del ataque contra una mujer de avanzada edad. La única información y evidencia que se pudo obtener de la escena fue una huella de zapato en la ventana, y que el cuerpo había sido... Esto más adelante serviría como una de las pruebas cruciales. El caso apareció en la prensa local como un homicidio aislado, sin conexión a un asesino serial, pero esto solo permanecería así de manera aislada hasta 1985. Este crimen trajo mucho simbolismo a las investigaciones criminológicas posteriores, ya que marcó un antes y después. Fue el ensayo que reveló el patrón que Richard Ramírez repetiría y perfeccionaría en sus crímenes posteriores. Tras el homicidio de Jenny, el caso todavía se veía como aislado. No había un patrón que permitiera identificar al responsable. Sin embargo, el comportamiento de Richard se vería modificado por una mezcla de audacia y cautela, quizás por el revuelo de la noticia, y de esta forma empezaría a explorar nuevas maneras de acechar y atacar. Cada crimen iba a ir reforzando su confianza y modus operandi. Empezó a estudiar a sus futuras víctimas, observando sus rutinas y aprovechando cualquier descuido. Durante sus crímenes, Richard se alojaba en el Hotel Cecil. Lo usaba como refugio porque era barato, decadente y estaba lleno de inquilinos problemáticos, lo que le permitiría pasar desapercibido. Este hotel que ganó una infame fama no solo por el criminal de nuestro caso, sino por muchos otros casos tristes y violentos que ocurrieron en él. Pero eso, amigos míos, es otra historia. El triple ataque de 1985. Con respecto a los meses que pasaron del último homicidio cometido por Richard Ramírez, no se sabe con certeza si esos meses la pasó oculto, solo viviendo de pequeños robos, o por el contrario, si se cobró más víctimas, ya que incluso hasta el día de hoy se sigue especulando que hubo más víctimas, las cuales muy probablemente nunca se podrán vincular con él. En una sola jornada, Richard atacó en varias viviendas del área del Valle de Los Ángeles y dejó 2 muertos y una sobreviviente, lo que disparó la atención policial y de los noticieros de inmediato.
El domingo 17 de marzo de 1985, en Rosemead, California, María Hernández, de 22 años, regresaba a su apartamento a eso de las 9 de la noche. Como ya era costumbre, entró a su garaje con normalidad y se estacionó. Ella no sabía que estaba siendo acechada hacía minutos y que ese acechador ya se encontraba junto a ella en ese mismo lugar. Richard sorprendió a María en el estacionamiento y le disparó con un revólver calibre 22 a su rostro. María sería la única sobreviviente ese día, debido a que el momento de ser sorprendida levantó las manos instintivamente para protegerse. En sus manos sostenía las llaves de su auto y su casa, las cuales ese día le salvarían la vida, ya que la bala golpeó las llaves y consecuentemente se desvió, salvando así su vida. Segundos después, ella fingiría estar muerta para que Richard no la rematara. Luego de esto, el asesino entraría a su casa, donde atacó a su compañera de apartamento. Mientras María se recuperaba del disparo y fingía estar muerta, Richard entró al apartamento. Dale Okazaki, compañera de apartamento de María, estaba en la cocina, pero al escuchar el disparo, se escondió rápidamente tras el mostrador. Ramírez ya sabía que ella estaba ahí y que se estaba ocultando, así que a manera de psicológica decidió esperar, ya que disfrutaba de controlar su miedo. Cuando Dale asomó la cabeza para ver qué sucedía, Richard la esperaba con una sonrisa burlona. Seguidamente le disparó en la frente con el mismo revólver calibre 22. Dale Yosidio Okazaki, de 34 años, murió en el acto. Según algunas fuentes, se dice que Richard se enteró de que María había sobrevivido al disparo y no hizo nada para que la misma, minutos más tarde, fuera testigo del hallazgo del cuerpo de su amiga. Tan solo un par de horas de la misma noche cuando Richard volvió a atacar, nuevamente cobrándose otra víctima mortal. Esto sucedería a unas millas de Rosemead, donde habría atacado primero a María y a Dale. Tsai Lian, o también conocida como Verónica, era una gerente de ventas que se encontraba manejando sola su automóvil. Las fuentes no se ponen de acuerdo en el modelo que conducía la víctima. Richard iba siguiendo a Verónica en su auto, hasta que ella se dio cuenta y se detuvo para confrontarlo. Es ahí donde es interceptada por Ramírez, el cual utilizó la excusa de que le parecía conocida. Seguido de esto, se metió en el auto y la obligó a manejar mientras le apuntaba con su pistola. Tras un breve trayecto, le disparó 2 veces con su revólver calibre 22, matando a Tsai Lian Yu, o Verónica, de 30 años, en el acto. Su cuerpo sería hallado a unos pasos del vehículo poco después, cerca de la avenida Garvey, en Monterey Park. La policía empezaría a conectar la brutalidad y el calibre de las balas con el ataque de esa misma noche en Rosemead. Este crimen marcaría un antes y un después, porque a partir de aquí la prensa ya empezaría a hablar de un asesino suelto en el sur de California, aunque todavía no lo llamarían Night Stalker. El hecho de que María sobreviviera fue clave, porque luego dio testimonio a la policía y ayudó a crear el retrato del atacante. Por el otro lado, la comunidad estaba aterrorizada, ya que pasar de atacar dentro de una casa a interceptar un automóvil en movimiento generaba la sensación de que nadie estaba a salvo. La policía inicialmente vio la conexión y el paralelismo con los ataques de Rosemead realizados esa misma noche, destacando que por primera vez en un mismo día se registraban 3 ataques seguidos con el mismo calibre de arma, pero todavía no podían confirmar oficialmente un asesino serial. Caso Sazara.
27 de marzo de 1985. La calma luego del triple ataque de Rosemead y Monterey Park apenas duró 10 días cuando el terror volvió a golpear. Para ser más específicos, el día miércoles 27 de marzo de 1985, Richard volvería a atacar, esta vez a una pareja en una típica residencia suburbana, tranquila y familiar. Atacarían Whittier, California, y las víctimas serían Vincent Zazzarra, de 64 años, y su esposa Maxine Zazzarra, de 44. Era pasada la medianoche, alrededor de las 2 de la mañana, cuando Richard forzó una ventana trasera de la vivienda e ingresó. Se aprovechó, como era habitual en su modus operandi, de que la casa no tuviera un sistema de seguridad fuerte y de que las ventanas fueran parcialmente accesibles. Una vez dentro, inició su ataque sorpresa contra la pareja que dormía. Este detalle de entrada silenciosa por ventana trasera o puerta lateral empezaría a ser característico en muchos de sus ataques, prefiriendo puntos menos visibles desde la calle. Richard encontró primero a Vincent, el cual se encontraba dormido en la sala. Seguido a esto, y sin darle tiempo a reaccionar, le disparó en la sien con su pistola calibre 22, causándole la muerte de manera inmediata. Esto eliminaría la resistencia masculina del hogar, un patrón que Richard usaría en ataques posteriores. Luego de esto, Richard se dirigió al dormitorio, donde se hallaba Maxine, la cual se había despertado por el ruido del disparo y se encontraba en estado de shock y aterrorizada. Al verlo, Maxine intentó alcanzar el revólver que guardaban en la casa para defenderse, pero Richard fue más rápido. La desarmó y la inmovilizó. Esto solo sería el comienzo de otro ataque brutal hacia una mujer por parte de Richard. Maxine, una vez inmovilizada, fue asesinada con un disparo. Richard, no conforme con esto, la más de 40 veces en el pecho y abdomen, dejando una escena extremadamente sangrienta, en la cual se mostraba cómo Richard se había ensañado con Maxine. Pero esto no fue todo. Además de las heridas por arma blanca, Richard la como un trofeo y se los llevó en un joyero, añadiendo así un componente ritual y obsesivo a su macabro crimen. Fue así como Vincent Charles Zazzarra, de 64 años, y Maxine Lavinia Terrell Zazzarra, de 44 años, perdieron la vida aquel fatídico miércoles de 1985. Este nivel de ensañamiento y sadismo fue uno de los detalles que más impactó a la prensa y a la policía, porque contrastaba con ataques previos donde hubieron múltiples, pero no al nivel del sadismo de este caso. Por lo que los detectives del condado de Los Ángeles quedaron convencidos de que el asesino no solo quería matar, sino dejar un mensaje, causar terror absoluto y reafirmar su dominio sobre sus víctimas, incluso después de la muerte. El detalle de los ojos de Maxine fue usado por los detectives como prueba de que el asesino no era solo impulsivo. Muchos criminólogos ven este ataque como el momento en que Ramírez cruzó un umbral. Ya no era un simple asesino en serie, sino alguien que buscaba crear terror como parte de su propia identidad. Sin embargo, lo que nadie sabía era que lo peor estaba por comenzar. Por el otro lado, este caso fue un punto de quiebre para la investigación del departamento del sheriff del condado. Ya no se trataba de un homicidio aislado. El ensañamiento brutal, y el calibre del arma usada conectaba este crimen con los ataques de marzo en Rosemead y Monterey Park. La policía empezó a barajar seriamente la hipótesis de que se enfrentaban a un asesino en serie activo en el sur de California. El nivel de violencia empleada contra Maxine, sumado a la aparente elección al azar de las víctimas, disparó todas las alarmas.
No existía un motivo aparente, ni robo de alto valor, ni cuentas pendientes, solo violencia gratuita y una intención de generar terror. Muchas de las pistas de este caso se pudieron tomar gracias al investigador forense y criminólogo Art Rainer. Lo que nadie imaginó era que el crimen de los Hazara no sería un punto final, sino apenas el inicio de una espiral aún más. En los meses siguientes, la sombra de Richard Ramírez se extendía todavía más lejos, reclamando nuevas víctimas en la tranquilidad de sus propios hogares. La siguiente escena de horror tendría lugar en mayo de 1985, cuando otra pareja sería sorprendida en la oscuridad de la noche. Y eso sería todo por esta primera parte sobre el caso de Richard Ramírez, conocido también como The Night Stalker o el acosador nocturno. Lamento mucho la demora. Como sabrán, solamente hay una persona que me está ayudando con lo que es el proceso de edición de audio. Estaré dejando su información aquí abajo en la descripción. Y bueno, ya de todo lo demás me encargo yo, así que nuevamente lamento mucho la demora. Ya estoy trabajando en la segunda parte, así que si están viendo este video y ya la segunda parte se ha subido, les estará apareciendo aquí en pantalla para que puedan finalizar con este caso. Por último, quería mencionarles que ya creé una nueva cuenta de Instagram, la cual está enfocada directamente a este canal, casos criminales y bueno, información relacionada. Sin nada más que decir, espero que hayan disfrutado de esta primera parte. Si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, algo que deseen agregarle al caso, siéntanse libres de hacerlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente parte. Chao.